Han aparecido nuevas imágenes del encuentro entre el tirador de la escuela de Apalachee y la policía. El vídeo, que se ha hecho rápidamente viral, ofrece una visión sin precedentes del dramático enfrentamiento entre el tirador y las fuerzas del orden. A medida que se van conociendo los detalles, las imágenes ofrecen una visión crucial de los acontecimientos, planteando importantes cuestiones sobre la forma en que se manejó la situación. Vamos allá. Entrevista de la policía de Georgia con el tirador. El adolescente responsable del trágico tiroteo en el Instituto Apalachee había estado en el radar del FBI meses antes del incidente. En mayo de 2023, el FBI recibió información anónima sobre una inquietante amenaza en Internet. En los mensajes se insinuaban planes para un posible tiroteo en una escuela, aunque en aquel momento no se mencionaba ninguna escuela en concreto. El Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas del FBI rastreó los mensajes en línea hasta Georgia y transmitió inmediatamente los detalles a la oficina de campo de Atlanta. Desde allí se alertó a la oficina del sheriff del condado de Jackson, ya que la amenaza parecía proceder de su zona, a solo 13 millas del condado de Barrow, donde se encuentra el Instituto Apalachee. Según los informes de la oficina del sheriff, las amenazas en línea se hicieron utilizando una cuenta en Discord, una popular aplicación de chat. La cuenta fue creada el mes anterior y estaba vinculada a Colt Gray, el tirador de Apalachee, a través de una dirección de correo electrónico que el FBI ya había marcado. Lo que hace esto aún más inquietante es que la cuenta tenía un nombre de usuario en ruso, que se tradujo a Adam Lanza, el infame tirador de la escuela primaria Sandy Hook de 2012. Las amenazas no eran solo palabras. La cuenta también había publicado fotos, incluidas imágenes de armas, lo que añadía un nivel de detalle aterrador a las advertencias. La oficina del sheriff llevó a cabo una entrevista con Colt Gray, que entonces tenía solo 13 años, y su padre, Colin Gray, en su casa de Jefferson, Georgia. Durante la conversación, el padre de Colt admitió abiertamente que había armas de caza en la casa. Sin embargo, se apresuró a asegurar a las autoridades que su hijo no tenía acceso ilimitado a ellas. Según Colin, a Colt solo se le permitía utilizar las armas bajo estricta supervisión, normalmente durante las excursiones familiares de caza o las prácticas de tiro. Hizo hincapié en que estas armas de fuego se guardaban de forma segura cuando no se utilizaban. Colt puede utilizarlas cuando está supervisado, pero no tiene acceso ilimitado a ellas. Colin declaró que Colt comprende la gravedad de las armas, incluido su impacto potencial, y es consciente de cómo utilizarlas de forma adecuada y responsable. Llegó incluso a describir una foto en su móvil de una reciente salida de caza con su hijo, en la que se ve a Colt con sangre en las mejillas tras disparar a su primer ciervo. Quiero decir, no estoy tratando de conseguir a nadie puede entregar como esto es algo serio. Oh, él sabe lo serio que es. Confíe en mí. Y odio. Incluso el investigador Daniel Miller, Jr., recordó la entrevista que tuvo con Colt Gray, donde Colt negó con seguridad cualquier implicación en la realización de amenazas. Colt me aseguró que nunca hizo amenazas de disparar a ninguna escuela. Colt explicó que había eliminado su cuenta de Discord porque, según él, no paraban de hackearla. Afirmó que el hackeo constante le hacía imposible mantener el control de la cuenta, lo que sugiere que otra persona podría haber sido responsable de publicar el contenido perturbador. Durante la entrevista, la oficina del sheriff se enteró de que Colt y su padre se habían enfrentado a importantes dificultades en los meses anteriores al tiroteo. Los dos habían sido desahuciados de su casa a principios de 2023, lo que añadió tensión a una situación ya de por sí tensa. Colin también reveló que su hijo había tenido dificultades en su anterior escuela secundaria, con problemas de comportamiento y académicos. Sin embargo, aseguró a los investigadores que las cosas habían mejorado después de que Colt fuera trasladado a una nueva escuela, lo que sugiere que el cambio había ayudado a su hijo a adaptarse. A pesar de estos problemas, las autoridades consideraron que no había pruebas suficientes para tomar medidas inmediatas. Como medida de precaución, la oficina del sheriff alertó a las escuelas locales para que vigilaran a Colt, asegurándose de que eran conscientes de la situación, pero sin causa probable ni pruebas sólidas que lo vincularan a una actividad delictiva en ese momento. No había motivos para una detención o una intervención posterior. Según lo escrito por un oficial informante, Justin Elliott, el caso sería aclarado porque la alegación de que Colt, o Colin, es el usuario detrás de la cuenta de Discord que hizo la amenaza no puede ser corroborada. Lamentablemente, la conexión entre las banderas rojas y el eventual ataque no se hizo hasta después de que se desarrollaran los horribles acontecimientos.
Las autoridades siguen investigando cómo Colt Gray, el adolescente sospechoso, obtuvo el arma de fuego utilizada en el tiroteo y consiguió introducirla en el Instituto Apalachee, que cuenta con unos 1.900 alumnos. La escuela está situada en el condado de Barrow, una zona de rápido crecimiento en las afueras de los suburbios, en expansión de Atlanta. El miércoles, tras el trágico suceso, las fuerzas de seguridad locales registraron la casa de la familia Gray en Bethlehem, Georgia, al este del instituto. Los investigadores están trabajando para determinar si el arma procedía de la casa o fue adquirida en otro lugar, ya que las circunstancias de cómo fue introducida en la escuela siguen sin estar claras. Según los documentos de acusación obtenidos por la CNN, el sospechoso se enfrenta ahora a 4 cargos de asesinato. Tras el trágico tiroteo, Apalachee High School no tuvo más remedio que cancelar el partido de fútbol que estaba previsto para el viernes en Winder. El anuncio vino de Monroe Area High School, el equipo contrario, a través de un post en las redes sociales. El partido iba a celebrarse en el mismo campo donde los estudiantes se reunieron inmediatamente después del tiroteo. Muchos de ellos se reunieron en un sentido círculo de oración, tratando de encontrar consuelo en medio del caos. Trágicamente, una de las víctimas del tiroteo fue el coordinador defensivo de Apalachee High School, Richard Aspinwall. Su muerte fue un golpe devastador para la comunidad, y su ausencia se sintió profundamente mientras los alumnos y el personal intentaban asimilar la pérdida de un entrenador y mentor muy querido. Antes de que sonaran los disparos en el Instituto Apalachee, ya se había advertido a la escuela de que algo terrible podría ocurrir. A primera hora de la mañana, alguien hizo una llamada telefónica amenazadora a la escuela, según varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que hablaron con la CNN. La persona que llamó dijo que habría tiroteos en 5 escuelas diferentes y que Apalachee High sería el primer objetivo. Ahora mismo, sin embargo, sigue siendo un misterio quién hizo esa llamada o por qué lo hizo. Hasta ahora, los investigadores no han encontrado ninguna evidencia de que otras escuelas fueran realmente el objetivo. Sin embargo, están buscando activamente cualquier posible conexión o asociados del tirador involucrado en este incidente. John Miller, analista jefe de inteligencia y aplicación de la ley de CNN, señaló que la amenaza telefónica que mencionaba 5 escuelas podría haber sido una táctica para despistar a la policía. El autor de la llamada podría haber estado tratando de distraer a las fuerzas del orden, haciéndoles creer que había múltiples objetivos antes de llevar a cabo el ataque. Esa amenaza, según nos dijeron, era que iba a haber tiroteos en 5 escuelas, lo que habría dividido los recursos policiales uniformemente entre múltiples lugares, dijo Miller. A continuación, profundizaremos en los detalles de cómo se produjo el tiroteo. ¿Cómo se produjo el tiroteo? Liela Sayarat, de 16 años, que estaba sentada junto al sospechoso de 14 años en clase de álgebra, contó el jueves a la CNN cómo el sospechoso se saltaba las clases. Según ella, el sospechoso salió de su clase de álgebra alrededor de las 9:45 de la mañana. Las puertas del aula se cierran solas cuando la clase está en sesión. Cuando la clase estaba terminando, el sospechoso intentó volver a entrar llamando a la puerta, pero los alumnos que estaban dentro no sabían qué hacer. Cuando algunos de ellos fueron a abrirle la puerta, se echaron atrás rápidamente. Parece que estaban inseguros o incluso asustados, y el sospechoso se quedó fuera. «Supongo que vieron algo, pero por alguna razón no abrieron la puerta», dijo Sayarat. Cuando se asomó por una pequeña ventana de la puerta, presenció una escena espeluznante. Vio que el estudiante se daba la vuelta y se dirigía a una clase cercana, y entonces empezó a disparar su arma. El sonido de los disparos era implacable y aterrador, como ella describió al oír un aluvión de disparos. Eran unos 10 o 15 a la vez, seguidos. En medio del caos, los estudiantes de matemáticas se tiraron rápidamente al suelo, intentando no ser vistos. Se revolvieron sobre manos y rodillas, buscando frenéticamente un rincón seguro donde esconderse del peligro. Todos los alumnos que tuvieron que ver morir a sus profesores y compañeros, los que tuvieron que salir cojeando de la escuela, parecían traumatizados, dijo Sayarat. El trágico tiroteo se cobró la vida de 4 víctimas. Han sido identificadas como Mason Schermerhorn, de 14 años, Christian Angulo, de 14 años, Richard Aspinwall, de 39 años, y Christina Irimi, de 53 años. Según el sitio web de la escuela, tanto Aspinwall como Irimi eran profesores de matemáticas.
Entre las 9 personas que resultaron heridas, había 8 alumnos y un profesor. Afortunadamente, la oficina ha informado de que se espera que todos los heridos se recuperen. El primer informe sobre un tirador activo se recibió aproximadamente a las 10:20 horas. En cuanto se dio la alarma, 2 agentes de recursos escolares y otros miembros de las fuerzas del orden acudieron al lugar en cuestión de minutos, según el director de la Oficina de Investigaciones de Georgia, Chris Hosey. Uno de los agentes de recursos escolares se enfrentó al tirador, que se rindió y fue detenido. Hosey también reveló que el sospechoso iba armado con un arma de tipo plataforma AR, conocida por su elevada cadencia de fuego y su impacto devastador. Tras ser detenido inicialmente en el centro de detención del condado de Barrow, el sospechoso fue trasladado posteriormente al Centro Regional de Detención Juvenil. El miércoles por la noche, el sheriff del condado de Barrow, Jude Smith, facilitó información actualizada, revelando que las fuerzas del orden habían sido alertadas de la amenaza a través de un sistema de seguridad recién instalado. Este avanzado sistema se había puesto en marcha apenas una semana antes del incidente. Todos nuestros profesores llevan una forma de identificación llamada Centegix. Centegix proporciona un sistema de alerta vital para las fuerzas del orden, enviando notificaciones cuando se pulsan los botones de una tarjeta de identificación. Según la información disponible en el sitio web de Centegix, la avanzada herramienta está diseñada para mejorar la seguridad escolar con varias funciones clave. Incluye cartografía digital dinámica, que permite a los intervinientes comprender rápidamente la distribución del centro escolar y localizar lugares en tiempo real. El sistema también dispone de capacidades de localización en tiempo real para seguir el paradero de las personas dentro de la escuela. Tanto el personal de la escuela como el del distrito disponen de un botón de pánico portátil fácil de usar que les permite alertar rápidamente a las autoridades en caso de emergencia. Basta con que los profesores pulsen el botón. 4 pulsaciones implican a la administración y 8 a las fuerzas del orden. Stephen Crayenbull, profesor del Instituto Apalachee, declaró a la CNN que vio cómo se iniciaba el bloqueo antes de oír los disparos. Además, Centegix ofrece un sistema de gestión de visitas a los centros escolares para controlar quién se encuentra en el campus y funciones de reunificación segura para ayudar a gestionar y coordinar el regreso seguro de los alumnos y el personal a sus familias. En conjunto, estas funciones ayudan a los educadores a prepararse y responder de forma más eficaz a las situaciones de emergencia. Un portavoz de Centegix expresó su profunda tristeza por lo ocurrido en Apalachee High School y señaló que la empresa no puede hacer comentarios sobre la investigación en curso. Varios estados, entre ellos Georgia, han introducido recientemente legislación para mejorar la seguridad escolar mediante la instalación de sistemas de alarma antipánico, según informó la CNN. En el momento del tiroteo, el sheriff del condado de Barrow, Jude Smith, señaló que había 3 agentes de recursos escolares presentes en el campus. Una vez recibida la alerta inicial, todos los campus del distrito escolar del condado de Barrow, con sede en Winder, Georgia, fueron cerrados parcialmente. La mayor parte de la actividad de respuesta a la emergencia se concentró en torno a la Apalachee High School, donde una fuerte presencia de coches de policía, camiones de bomberos y ambulancias llegaron rápidamente al lugar. Los estudiantes fueron guiados al estadio de fútbol de la escuela, que sirvió como zona segura designada durante la crisis. Smith mencionó que las autoridades todavía están tratando de averiguar cómo el tirador consiguió el arma de fuego y logró introducirla en Apalachee High School. El tiroteo de Apalachee High School forma parte de una tendencia preocupante en EEUU. Según datos recientes, hasta el 4 de septiembre de 2024 se habían producido 218 incidentes en los que se disparó o se exhibió un arma de fuego en una escuela. Esto incluye desde violencia de pandillas hasta disputas domésticas y accidentes. CBS News examinó los datos de la base de datos de tiroteos K12 y encontró que de estos más de 200 incidentes, 10 ocurrieron en Georgia, siendo el tiroteo en la escuela secundaria Apalachee uno de ellos. Al igual que muchos tiroteos en escuelas durante la última década, incluyendo casi el 51% de estos incidentes, el trágico tiroteo en el norte de Georgia se produjo durante la jornada escolar, mientras las clases estaban en sesión. Esta pauta, según la cual un número significativo de estos ataques tiene lugar cuando los alumnos y el personal están presentes, se ha convertido en una tendencia preocupante.
Aumenta el peligro inmediato y el impacto de la violencia. Por ejemplo, el tiroteo de 2022 en la escuela primaria Robb de Uvalde, Texas, es un claro ejemplo de esta tendencia. Durante este terrible suceso, un hombre armado mató a 19 niños y 2 profesores. Todo ello mientras había clases. El momento en que se producen estos atentados suele amplificar el caos y el miedo, ya que golpean directamente en el corazón del entorno escolar, donde los niños deberían sentirse seguros y protegidos. En contraste con los que se producen durante el horario escolar, muchos tiroteos en centros escolares tienen lugar después de las horas lectivas, a menudo durante actividades extraescolares como eventos deportivos u otras funciones escolares. Estos incidentes, fuera del horario escolar, también pueden ser muy impactantes y trágicos. Por ejemplo, en 2023, un tiroteo en un partido de fútbol de un instituto de Nueva Jersey se saldó con la trágica muerte de un niño de 10 años. Los datos también indican que los tiroteos que se producen en el interior de los edificios escolares tienden a ser más mortíferos que los que ocurren en el exterior. El entorno cerrado de un edificio escolar suele intensificar la tragedia, ya que los espacios reducidos pueden limitar las vías de escape y las respuestas de emergencia. En 2024, el trágico balance de los tiroteos en centros escolares se ha cobrado ya 46 vidas. De ellas, 18 víctimas eran menores de 18 años. Es importante señalar que esta cifra no incluye a los 2 estudiantes y 2 profesores que murieron en el tiroteo del 4 de septiembre en el Instituto Appalachee. Hasta ahora, en todo el país, 18 de las 46 personas que han perdido la vida en tiroteos escolares este año eran menores de 18 años. Esta estadística pone de relieve la inquietante realidad de que una parte significativa de las víctimas son jóvenes. Desde la década de 1960, los tiroteos masivos, en los que mueren o resultan heridas 4 o más personas, representan solo una pequeña parte del número total de muertes y heridos por arma de fuego en las escuelas de Estados Unidos. De hecho, una mayoría significativa de las muertes y lesiones resultantes de tiroteos en centros escolares proceden de incidentes que no se clasifican como tiroteos masivos. En concreto, el 75% de las muertes y el 68% de las lesiones están relacionadas con estos tiroteos no masivos, que a menudo no reciben el mismo nivel de cobertura mediática o atención pública que los tiroteos masivos de alto perfil. Esta estadística pone de manifiesto una realidad preocupante. La mayor parte de la violencia con armas de fuego relacionada con los centros escolares se produce en incidentes menos publicitados, que aún así tienen efectos devastadores en los alumnos y las comunidades. Tras el trágico tiroteo ocurrido en el Instituto Columbine de Colorado en 1999, el más mortífero de la época, se impulsó la mejora de las medidas de preparación y respuesta. A raíz de la tragedia recurrente, muchos estados implementaron nuevos protocolos de seguridad, incluyendo simulacros obligatorios de tirador activo para las escuelas. En el curso 2015 a 2016, el 95% de las escuelas públicas habían adoptado estos simulacros, según informa CBS News. Estos simulacros están diseñados para preparar a los estudiantes y al personal para responder eficazmente en caso de tiroteo. A medida que se van conociendo los detalles del tiroteo en el Instituto Appalachee, es esencial centrarnos en las consecuencias del trágico suceso. Consecuencias del tiroteo de Appalachee. El miércoles, los padres se apresuraban frenéticamente a ponerse en contacto con sus hijos y reunirlos tras el trágico tiroteo. Mientras las autoridades tratan de averiguar el motivo del ataque y cómo adquirió el arma el sospechoso, muchas familias se encuentran desoladas. Pam Mosher estaba en el supermercado cuando recibió un mensaje de la escuela de su hijo. El mensaje decía: «Padres, en este momento estamos tomando precauciones y la escuela está en un cierre duro debido a que nuestra escuela vecina, Appalachee, está en un cierre. Los estudiantes de HMMS están a salvo. Por favor, no intenten venir a la escuela en este momento». Inmediatamente, Pam salió de la tienda y se fue a casa, con la esperanza de recibir buenas noticias. Seguía recibiendo mensajes de la escuela. En ese momento, había empezado a correr la voz de que 4 personas habían muerto tiroteadas en el Instituto Appalachee. A media tarde, Pam recibió otro mensaje diciendo que se había levantado el bloqueo. Inmediatamente, se dirigió a la escuela y fue a buscar a su hijo. En respuesta a la tragedia, las escuelas del condado de Barrow permanecerán cerradas el resto de la semana.
Este desafortunado suceso ha ocurrido justo un mes después de comenzar el curso escolar, dejando un fuerte impacto en la comunidad. Algunos estudiantes de Apalachee High han expresado su preocupación por volver a clase. «Realmente no quiero volver. Siento que no debería tener que volver a la escuela preocupándome por la muerte», dijo Macy Wright, de 14 años, una de las estudiantes. Este tiroteo supone al menos el número 45 en Estados Unidos este año y es el más mortífero desde la masacre de marzo de 2023 en The Covenant School, en Nashville, que se cobró 6 vidas. Lisette Angulo se ha identificado como la hermana mayor de otra de las víctimas de 14 años, Christian Angulo. En una página de GoFundMe creada para recaudar fondos para el funeral, describe a su hermano como un chico muy bueno, dulce y cariñoso, al que muchos querían. Su mensaje refleja su profundo dolor y la inmensa pérdida que sienten quienes le conocían. Según Fox 5 Atlanta, sus compañeros de colegio también le recordaban como una persona divertida y con una actitud relajada. Amigos de la madre de Mason Schermerhorn compartieron con el New York Times que Mason, uno de los 2 jóvenes de 14 años que perdieron la vida trágicamente, había comenzado a asistir recientemente a Apalachee High School. Le recordaban como un joven alegre y despreocupado al que le apasionaba leer, jugar a videojuegos y visitar Walt Disney World. Sus amigos y familiares describían a Mason como una persona vibrante y entusiasta que disfrutaba de los placeres sencillos de la vida. Mason tenía una actitud optimista ante todo, declaró Doug Kilburn al periódico. Otro amigo, Louis Briscoe, compartió su reacción al enterarse de la muerte de Mason Schermerhorn por su madre, afirmando que nadie debería tener que pasar por este tipo de dolor. Antes de su trágica muerte, Mason había enviado un mensaje de texto a su madre durante el tiroteo, haciéndole saber que estaba a salvo y refugiado dentro de un baño. Esta información fue transmitida por un capellán que trabaja estrechamente con la madre de Mason y fue recogida por Fox News. Mientras tanto, el padre del sospechoso, Colin Gray, también ha sido detenido en relación con el tiroteo. Los cargos contra él se derivan de haber permitido a sabiendas que su hijo tuviera un arma. Gray está acusado de 4 cargos de homicidio involuntario, 2 cargos de asesinato en segundo grado y 8 cargos de crueldad hacia los niños. Los 2 senadores estadounidenses de Georgia compartieron su conmoción y tristeza por el tiroteo mortal en el Instituto Apalachee. Expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas y a todos los afectados por la tragedia. El senador demócrata Jon Ossoff describió el ataque como un acto de violencia despreciable y dijo que es algo que ningún padre podría imaginar. El senador Raphael Warnock, también demócrata, expresó su profundo pesar por las familias de las víctimas y por todos los alumnos de la Apalachee High School en X. En el sentido mensaje, hizo hincapié en que no basta con ofrecer oraciones, sino que es necesario tomar medidas significativas para hacer frente a la situación. Warnock también subrayó la importancia de iniciar un debate serio y bipartidista en Washington y en las capitales de los estados de todo el país para impulsar reformas prácticas y eficaces en materia de seguridad de las armas. Warnock advirtió de que, sin estas medidas, es solo cuestión de tiempo que se produzca otra tragedia. El representante de EEUU, Mike Collins, republicano cuyo distrito incluye el condado de Barrow, compartió que él y su esposa están rezando por las víctimas, sus familias y todos los estudiantes de Apalachee High School. También ofreció todo su apoyo, comprometiéndose a proporcionar cualquier ayuda necesaria durante este difícil momento. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, calificó el tiroteo en el Apalachee High School como la peor pesadilla de todos y prometió que el Estado utilizará todos los recursos disponibles para apoyar a la comunidad. En una conferencia de prensa, Kemp expresó sus profundas condolencias, diciendo que la situación es una pesadilla para todos. Marty y yo, que tenemos una hija que enseñaba en primer grado hace pocos años. Esta es la peor pesadilla de todos. Extendió su más sentido pésame a las familias que han perdido a sus seres queridos y a los que están heridos, haciendo hincapié en que sus pensamientos y oraciones están con ellos durante este trágico momento. Y solo quiero ofrecer mis sinceras condolencias y nuestros pensamientos y oraciones. Un momento trágico para realmente toda esta comunidad que se ha visto afectada por las acciones de hoy. En honor a las víctimas del tiroteo de Apalachee High School, el gobernador Kemp
También firmó una orden ejecutiva que ordena que todas las banderas se bajen a media asta. Compartió una copia de la orden ejecutiva en su cuenta X, explicando que esta acción tiene por objeto rendir homenaje a las vidas perdidas y expresar solidaridad con la comunidad en duelo. Al arriar las banderas, el Estado pretende honrar la memoria de las víctimas y ofrecer una señal visible de luto y apoyo en estos difíciles momentos. El gesto de respeto permanecerá en vigor hasta la puesta de sol del día del entierro de la última víctima. Pero, según la legislación de Georgia, ¿qué se podría haber hecho para impedir que el sospechoso abriera fuego? Dada la compleja gama de leyes sobre armas de Georgia, es difícil determinar si había medidas específicas que podrían haber impedido que el sospechoso de 14 años abriera fuego en el Instituto Apalachee. Georgia cuenta con una mezcla de normativas relativas a la tenencia de armas y a la seguridad escolar, entre las que se incluyen la comprobación de antecedentes, los periodos de espera y las restricciones para portar armas de fuego en determinados lugares. Sin embargo, la eficacia de estas leyes para prevenir incidentes como este puede ser difícil de evaluar. En general, aunque existen leyes para regular el acceso a las armas y mejorar la seguridad escolar, hacerlas cumplir y garantizar que abordan todos los riesgos potenciales puede ser una tarea complicada. Ahora es posible que la atención se centre en revisar estas leyes y su aplicación para ver si hay aspectos que mejorar con el fin de proteger mejor las escuelas y las comunidades en el futuro. Las autoridades han informado de que el tirador utilizó un arma de tipo AR. Según la legislación de Georgia, no existe una edad mínima para poseer o portar un rifle. Sin embargo, la Ley Federal de Control de Armas exige tener al menos 18 años para comprar un rifle. En cambio, el uso de una pistola habría sido ilegal para el joven de 14 años, ya que la ley exige tener 18 años para poseer o utilizar una pistola. Georgia tampoco cuenta con una ley de órdenes de protección de riesgo extremo, comúnmente conocida como Ley de Bandera Roja. Estas leyes permiten a las fuerzas del orden solicitar a un tribunal que retire las armas de fuego a una persona que se considere un riesgo para sí misma o para los demás. La ausencia de este tipo de leyes en Georgia significa que hay menos herramientas legales disponibles para intervenir en situaciones en las que alguien pueda suponer una amenaza, pero tenga acceso a armas de fuego. Tras el tiroteo en la escuela, el presidente Joe Biden ha instado al Congreso a que adopte medidas de control de armas más estrictas. Este llamamiento al cambio se produjo en un día en el que su administración destacaba los éxitos legislativos, pero Biden optó por abordar la cuestión urgente de la violencia armada. Hablando desde una fábrica de energía solar en Westby, Wisconsin, Biden subrayó que la nación no puede seguir tolerando la tragedia continua de la violencia armada. Como nación, no podemos seguir aceptando la carnicería de la violencia armada. Soy propietario de un arma. El presidente Biden criticó a los republicanos del Congreso, instándoles a tomar medidas decisivas sobre el control de armas. Afirmó que ya era hora de que dijeran basta a la violencia armada. Biden también hizo hincapié en la necesidad de una acción colectiva, abogando por la prohibición de las armas de asalto. También pidió controles de antecedentes más estrictos y el fin de las protecciones legales para los fabricantes de armas. Creo firmemente en la enmienda «Necesitamos más pensamientos que pensamientos y oraciones. Prohibamos las armas de asalto». Además, propuso responsabilizar a los padres si sus hijos tienen acceso a armas de fuego. Las declaraciones de Biden reflejan su frustración por la falta de avances en las medidas de control de armas y su determinación de impulsar reformas integrales para abordar el problema. En términos de uso doméstico, hay demasiada gente que puede acceder a las armas que no debería poder hacerlo. Hay que responsabilizar a los padres si dejan que sus hijos tengan acceso a estas armas. El presidente Biden reconoció que aunque unas medidas de control de armas más estrictas no devolverán las vidas perdidas, podrían ayudar a prevenir futuras tragedias. Subrayó que tomar medidas sobre estas cuestiones contribuiría a salvar vidas. Biden transmitió su convicción de que el esfuerzo colectivo podría conducir a un cambio significativo, expresando su confianza en que es posible si todos trabajan juntos. Biden ha abogado constantemente por la renovación de la prohibición de las armas de asalto, pero se ha enfrentado a una importante oposición por parte de los republicanos en el Congreso. Mientras tanto, Colt Gray, el sospechoso del tiroteo, compareció por primera vez ante el tribunal el viernes por la mañana.
compareció a través de una conexión virtual desde el Centro de Detención Juvenil de Gainesville, donde se encuentra actualmente recluido. Estas imágenes revelan un dramático encuentro con la policía y arrojan luz sobre los intensos momentos del enfrentamiento del tirador de Apalachee. Haz clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla para ver más vídeos.